Bienvenidos a Través del Mundo. Hoy te voy a mostrar destinos peligrosos en 2025, países que no deberías visitar y lo que nadie te cuenta. En 2025, el mundo no es el mismo. El turismo internacional enfrenta amenazas reales. Desde invasiones militares hasta gobiernos autoritarios, hoy te traemos los países que deberías evitar a toda costa y las razones políticas que los hacen tan peligrosos. Sección 1. Europa del Este, el epicentro de la guerra. 3 años después de la invasión rusa, Ucrania sigue siendo un campo de batalla brutal. Misiles rusos caen a diario en ciudades como Kharkov, Odessa y Dnipro. Las calles están marcadas por la guerra, y los viajeros extranjeros simplemente no tienen lugar en un país donde la línea del frente cambia cada semana. Ucrania, el corazón de la guerra, motivos de alto riesgo para viajeros, combates activos entre fuerzas rusas y ucranianas, bombardeos a infraestructuras civiles, minas terrestres incluso en zonas alejadas del frente, cortes eléctricos, racionamiento y toques de queda, peligro real de reclutamiento o detención arbitraria para extranjeros. Viajar hoy a Ucrania es exponerte a una guerra abierta. No hay zonas seguras. Países vecinos. ¿Se puede viajar? La respuesta no es simple. Bielorrusia, el peón de Moscú. Aliado estratégico de Rusia, Bielorrusia ha permitido el paso de tropas y misiles hacia Ucrania. Cualquier viajero occidental puede ser visto como una amenaza. Y lo peor, se han reportado detenciones arbitrarias por motivos políticos, incluso a turistas. Moldavia, la bomba silenciosa. Aunque no está en guerra, Moldavia vive una tensión latente. La región separatista de Transnistria, controlada por fuerzas prorrusas, está fuera del control del gobierno moldavo. Un simple error de geolocalización puede ponerte en una zona sin ley. Polonia, en la frontera del caos. Aunque Polonia es miembro de la OTAN y mantiene la paz dentro de sus fronteras, las regiones orientales están completamente militarizadas. Se han desplegado misiles antiaéreos, refugios y sistemas de defensa ante un posible ataque ruso. Advertencia. Si viajas al este del país, prepárate para controles estrictos, tensión y vigilancia. Eslovaquia y Rumanía, bajo la sombra del conflicto. Ambos países son miembros de la Unión Europea y la OTAN, pero albergan tropas estadounidenses y sistemas de defensa activa. Rumanía incluso ha denunciado caídas de drones rusos en su territorio. Están demasiado cerca del fuego. Riesgo indirecto. Zonas de alerta por error de bombardeos y operaciones de inteligencia activa. Europa del Este ya no es la frontera pacífica del pasado. Hoy es un polvorín donde un paso en falso puede convertirte en una estadística. Si estás planeando viajar cerca de Ucrania, detente, reevalúa. Tu seguridad va primero. Sección 2. Medio Oriente. Una caldera, a punto de estallar. El Medio Oriente en 2025 es un tablero de ajedrez en llamas. Cada movimiento, cada ataque, puede provocar una escalada regional. Y si estás pensando en viajar a esta zona, necesitas saber por qué ahora mismo no es una opción segura. Israel. Entre el turismo moderno y la guerra invisible, Israel, una de las democracias tecnológicas más visitadas del mundo, vive bajo un conflicto permanente. Desde el ataque masivo de Hamás en 2023, los enfrentamientos no han cesado. En 2025, los misiles vuelan a diario desde Gaza, y la tensión se ha extendido a Cisjordania y el norte con Hezbolá en Líbano. Riesgos actuales. Lanzamiento de cohetes en Tel Aviv, Ashkelon, Haifa. Enfrentamientos armados en Jerusalén Este. Represalias israelíes en Siria y contra objetivos iraníes. Posibles cierres del aeropuerto Ben Gurión sin previo aviso. Países alrededor de Israel. ¿Qué tan peligrosos son para viajar? Líbano. A un paso del colapso total. Controlado en parte por Hezbolá y sumido en una crisis económica sin precedentes. Líbano vive al borde del colapso institucional. La frontera sur con Israel es una zona militarizada con intercambio de fuego constante. Riesgos para viajeros. Posibles ataques con cohetes desde el sur. Secuestros y robos en Beirut y el Valle de la Bekaa. Falta total de servicios básicos.
hospitales, electricidad, combustible. Jordania, un oasis en tensión. Aunque Jordania sigue siendo uno de los países más estables de la región, la presión migratoria y la tensión fronteriza la convierten en una zona delicada. Hay riesgo de protestas esporádicas, especialmente en Amán y zonas beduinas. Recomendación: se puede viajar con precaución, pero evitar zonas fronterizas con Siria e Irak. Egipto, especialmente el norte del Sinaí. El Cairo y Luxor pueden parecer tranquilos, pero el norte del Sinaí es una zona de guerra contra insurgencias terroristas vinculadas al Estado Islámico. Las carreteras están plagadas de checkpoints y ataques sorpresa. Riesgos concretos para turistas. Emboscadas en rutas hacia Gaza o Israel. Ataques a puestos policiales. Minas terrestres y secuestros esporádicos. Irán, un estado hermético y hostil. Irán, uno de los regímenes más autoritarios del planeta, enfrenta sanciones internacionales, protestas internas reprimidas con brutalidad y un conflicto indirecto con Israel y EU. En 2025, cualquier extranjero puede ser acusado de espionaje y detenido. Irak, conflicto interno sin fin. Aunque Bagdad intenta volver a la normalidad, el país sigue dividido entre intereses iraníes, estadounidenses y milicias locales. El norte, región kurda, es más estable, pero en el resto, los riesgos son reales. Riesgos: presencia de milicias armadas, posibles ataques a bases extranjeras, tensión sectaria entre suníes, chiíes y kurdos. Visual: mapa dividido de Irak, clips de explosiones, tanques patrullando. Sección 3. África, crisis humanitarias y guerras olvidadas. África es un continente vibrante, lleno de historia, diversidad y belleza. Pero en 2025, varias regiones están marcadas por guerras civiles, golpes de Estado, terrorismo y hambre masiva. Aquí no solo está en juego tu seguridad, sino tu vida. Sudán, el infierno entre hermanos. Desde 2023, Sudán está sumido en una brutal guerra civil entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido, RSF. La capital, Jartum, es un campo de batalla. Y en Darfur, la limpieza étnica ha vuelto con una violencia impune. Riesgos para viajeros. Cero seguridad jurídica. Combates calle por calle. Colapso total del sistema sanitario. El Sahel, una franja de inestabilidad terrorista. Malí, Burkina Faso, Níger. El corazón de África Occidental está controlado en parte por grupos afiliados a Al-Qaeda y el Estado Islámico. En estos países, los gobiernos han sido derrocados por juntas militares, y los insurgentes dominan vastas regiones rurales. Peligros para turistas. Emboscadas en carreteras. Secuestros de extranjeros. Prohibición de entrada en muchas zonas por parte de gobiernos occidentales. Somalia, sin Estado, sin ley. Somalia no ha tenido un gobierno estable en más de 30 años. En 2025, Al-Shabaab sigue controlando gran parte del territorio y ataca con frecuencia a Mogadiscio, la capital. Riesgos extremos. Atentados suicidas. Secuestros por rescate. Falta de protección diplomática. República Centroafricana y Repbat, Democrática del Congo, RDC. Ambos países son ricos en recursos naturales, y justamente por eso, son víctimas de milicias, corrupción y guerras por minerales. La RDC vive enfrentamientos constantes en el este, donde actúan grupos como el M23 y milicias Hutus. Riesgos. Combates entre facciones. Minería ilegal con explotación infantil. Presencia de mercenarios del grupo Wagner, en CAR. Conclusión de sección. Cuando el turismo no es ético ni seguro. Viajar a estas regiones no solo es peligroso, también puede alimentar redes corruptas y exponer a comunidades vulnerables a riesgos mayores. Si amas África, espera. Apoya desde fuera. Y recuerda, no todo viaje es una buena idea. Viajar es una de las formas más poderosas de conectar con el mundo, pero también implica saber cuándo no es el momento. Hay lugares que no necesitan turistas, sino paz.
Hay fronteras que no se cruzan con una maleta, sino con diplomacia, ayuda humanitaria y respeto. Si alguna vez soñaste con ir a estos destinos, guárdalos en tu corazón. Por ahora, porque volverán. Y cuando lo hagan, estarán listos para recibirte como un viajero, no como una víctima. Si este video te ha hecho pensar, suscríbete, dale like y compártelo con quienes aún no saben qué está pasando en el mundo. Este canal no solo habla de viajes. Este canal te abre los ojos. Nos vemos en el próximo destino. Uno seguro, uno real.